Analizando un poco el proyecto que presenta Defensoría, nos lleva a analizar un poco lo que pide la Corte Constitucional en la sentencia en el número 34 y 19 acumulados. ¿Qué pide la Corte? Pide a Defensoría y Asamblea elaborar una ley que garantice el acceso a interrupción voluntaria al embarazo en caso de violación. Dado que el aborto es un delito, pide que de alguna manera haya una ley en que las mujeres se ven abocadas por este terrible experiencia de abortar, pues tienen una ley que les permita acceder. Pero ¿cómo presenta la Defensoría el proyecto? Primero lo presenta como proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Me preocupa el término derecho, ¿por qué? Porque si de alguna manera están pidiéndonos que se regule algo para salir como una excepción de otra cosa, se vuelve peligroso si lo llamamos derecho. Voy a poner el ejemplo de la ley humanitaria. El año pasado las empresas estuvieron autorizadas para despedir personas sin hacer valer la antigüedad, disminuir sueldos basados en la reducción de horario laboral. Esa fue una excepción. No podemos llamar a nosotros que ese se convirtió en un derecho de las empresas, dada la pandemia. Entonces, por eso es importante saber, en circunstancias eso sería un delito y sería motivo de ser juzgado, ¿no? Porque los empresarios no tienen esa posibilidad de hacerlo libremente. Entonces, por eso me llamó la atención encontrar la palabra derecho, cuando es la regularización de una situación específica dentro de algo que se considera delito. Tan es así que incluso los grupos feministas, lo que ellos presentan en junio del 2021, lo titulan como propuesta del movimiento de mujeres y feministas para el proyecto de ley que garantice el acceso al aborto por violación, apegándose a lo que estaba pidiendo la Constitución, ¿no? ¿Qué otra cosa pide la Constitución en su sentencia número 34? 19. Pide un balance entre la protección del nasiturus y los derechos constitucionales de mujeres víctimas de violación. En el 195, resalto en amarillo por el tiempo, dice que se establezcan las condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasiturus y los derechos constitucionales de las mujeres víctimas de violación. Aquí encontramos que la Constitución, en el artículo 35, nos pide que la gente que ha sido víctima de violencia sexual reciba atención prioritaria y especializada en los ámbitos del sector público implicado. El artículo 45 nos pide garantizar la vida desde la concepción. Entonces, por allí pide que en este proyecto haya un equilibrio que propone el proyecto de Defensoría del Pueblo al respecto. Se olvida del artículo 45. Entonces, eso es importante que ustedes como legisladores tengan en cuenta cuando ya estén analizando el proyecto. Pero yo me voy a enfocar un poco más allá, dado que tengo más de 24 años trabajando con niños y adolescentes, me voy a preocupar en un tema puntual que me parece que da para mucho análisis. La Corte Constitucional pide que no haya sentencia, porque todos sabemos que con el sistema legal de nuestro país, esperar una sentencia puede dilatar muchísimo un proceso, pero sí pide que haya una denuncia. ¿Ya? Dice que haya denuncia, examen médico, declaración jurada o lo que corresponde conforme a lo que se determine normativamente. O sea, ustedes tienen esa responsabilidad de encontrar una normativa que garantice que nosotros a la víctima le podamos ofrecer ayuda inmediata, que propone la Defensoría del Pueblo, en el caso de niñas y adolescentes, perdón, también denuncia, examen, declaración jurada, etcétera, etcétera. Que propone Defensoría del Pueblo. En el artículo 28 pone que bajo ningún concepto se requerirá de denuncia. Incluso cuando se refiere a los deberes del personal de salud, dice en el artículo 16, inciso 7, en caso de tener información del posible cometimiento de un delito, notificar a las autoridades judiciales competentes dentro de las 24 horas subsiguientes a la práctica de la interrupción legal del embarazo cuando este es un delito de violación. Yo ya voy a profundizar un poco más en el peligro de esa espera. En el 8 pone en su temor o negativa, en caso de que la persona que quiera suspender su embarazo niegue a poner en conocimiento, dicen que también solamente le informe luego de que se ha hecho
el, el procedimiento. ¿Qué pasa si el que la lleva a votar es justamente el que la está violentando? Porque si tiene miedo de poner la denuncia, es por algo, no es un miedo por nada. Entonces, allí es cuando tenemos que estar todos atentos. En el 10 dice que en caso de que sea una menor de edad, algo muy parecido, sin que esto implique la presentación de la denuncia. Y ahí sí voy a mencionar un poco el caso que acabamos de ver en Najal. Resulta que los que han dañado a un niño y a su hermana de 8 años, un niño de 6, a su hermana de 8, son nada más y nada menos que su madrastra y su padre. Entonces, ¿cómo no denunciarlos? De hecho, yo vi con horror que lo llevan al niño, la primera vez las curaciones, lo mandan a casa, no pasa nada. Y cuando empieza a convulsionar por la fiebre, que la señora lo vuelve a llevar, es cuando el personal de salud presenta la denuncia. Entonces, eso es sumamente preocupante porque recordemos que los niños no se movilizan solos, las menores no se movilizan solas, alguien las va a llevar. Las adolescentes viven generalmente con sus padres todavía, o quizás viven con sus abusadores, ¿no? También. Recordemos que hay un problema tempranas también en donde chicas son cambiadas por comida, alimentos, etcétera, en ciertas partes del país. Y al personal de salud también le prohíben exigir dictámenes de medicina forense, órdenes judiciales, exámenes de salud innecesarios, autorización por parte de familiares, curadores, asesores jurídicos, auditores y pluralidad de médicos. A mí eso me preocupa mucho porque si mi hija es violentada, yo sí quisiera firmar la autorización si es que le tienen que hacer un procedimiento. No quisiera que nadie intervenga en su cuerpo sin que yo haya firmado primero. Entonces me preocupa. Y esto se va muy en contra. ¿Por qué son necesarias las denuncias? Porque esto se está yendo totalmente en contra de ya protocolos y constitución y COI. El artículo 78 de la Constitución del Ecuador dice que se les garantizará la no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de pruebas. Esto quiere decir que está diciendo que hay que conseguir pruebas. Y a la vez se las protegerá de cualquier forma de amenaza o formas de intimidación. Recordemos, una vez más, que muchas personas viven con quienes las violentan. No solamente en este caso hablamos de sexo femenino, hablamos también de sexo femenino, masculino, porque hay muchos varones que también son abusados. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales. El Código Integral Penal, el artículo 276, habla de omisión de denuncia por parte de profesional de la salud. El 277 habla de omisión de denuncia por parte de servidores públicos. El 422 nos obliga a todos a denunciar, él o la servidor público, los profesionales de salud, y nosotros los educadores que estamos en centros educativos. De hecho, el Ministerio de Salud se desarrolla este formulario obligatorio de notificación de casos de violencia justamente en conjunto con la Fiscalía para actuar de manera rápida, pues, ¿no? Y en el caso de los colegios, instituciones educativas, este es el formulario, perdón, me faltaba educativas, pero en el formulario incluso hablan de la toma de muestras y fluidos corporales, ¿ya? Es decir, el debido cuidado de identificación, recolección, por supuesto, porque en muchos casos esas muestras son las que sirven para identificar al perpetrador. En el caso del protocolo de rutas de acción en el sistema educativo, nosotros los educadores somos instruidos para que tengamos un caso de violencia sexual, solo me voy a referir a violencia sexual porque es lo que compete este tema, debemos enseguida hacer todo un acto, todo un protocolo en el que anunciamos al DES, el DES es el Departamento de Consejería Estudiantil, que está conformado por psicólogos, ¿no? Hacer la denuncia, ir al distrito, o sea, si se dan cuenta, estás en el gráfico que ustedes pueden ver ahí, está simultánea, unidad fiscal, judicial o fiscal y dirección distrital de educación. O sea, tenemos esa responsabilidad, porque si yo me percato de que alguna jovencita está embarazada porque ha sido víctima de abuso, mi primera reacción va a ser querer llevármela a mi casa, pero eso no es legal. ¿Por qué? Para alejarla del entorno en el que está siendo violentada. Pero no puedo. No se puede, no es legal. Entonces, ¿qué toca? Denunciar para que inmediatamente
se sustraiga a esa menor del entorno de violencia en el que está siendo sometida. En el capítulo 4 de este mismo documento dice que la denuncia es la primera instancia legal y legitimada jurídicamente, primera señal de alerta a las autoridades públicas. Entonces, ¿qué hacemos si de repente ahora sale una ley que ya no denuncia, si tenemos todo un protocolo de acción que actualmente se vieron obligados a implementar después de los más de 900 casos de abuso sexual que hubo cuando estuvo el escándalo de la ley de maestros? Entonces, es importante, en contextos de violencia es de gran importancia implementar la denuncia como una cultura y protección, así como una forma de materializar y dar relevancia a aquellos hechos que deben silenciarse. O sea, enseñarle también a los estudiantes a denunciar, a avisar cuando algo les está pasando. En la página 36 nos dicen algo importantísimo porque hablan de la violencia intrafamiliar. Dicen que tiene 3 efectos que le hacen particularmente compleja. El ser relacional, o sea, dentro del entorno familiar, se perpetúa, ¿ya? O sea, las consecuencias son más dañinas. ¿Por qué? Porque los chicos no les venga daño de, supuestamente deberían quererlos más, ¿ya? Y la respuesta social se hace más dificultosa. ¿Por qué? Porque a la hora de iniciar una intervención, la familia, el entorno, casi siempre tiene reacciones de defensa y empieza a negar lo que está sucediendo. Ya, entonces, creo que estoy yendo un poquito rápido, pero bueno, es para que me alcance el tiempo. Y entonces también, preocupada un poco por esto, de la no denuncia, revisamos un poco qué ha pasado en los otros países donde el aborto es legal por el tema violación. Vemos que en Panamá los índices de violaciones subieron. En México, que acaba de mencionar Fray Julián, algo no está funcionando porque también el número de violaciones se incrementó. Entonces debemos cuestionarnos, ¿no será que no hay la suficiente denuncia? No estamos trabajando en una cultura de denuncia, no de tapar lo que está sucediendo. No correríamos ese riesgo. Y en el Ecuador nos hemos estado moviendo en los últimos años en 3.409 denuncias por violación en el 2018, 3.837 en el 2019 y en el 2020 3.113. Ahora, recordemos que en el 2020 hubo pandemia. Esto hizo, espero que esa sea la explicación, que los chicos estén más cuidados en su casa, las mujeres estén más seguras, aunque también se dio lo contrario, de que no se atrevían a ir a denunciar, no podían salir de sus territorios. Pero en el caso de los menores que hayan estado, mamá, papá y más familiares que hayan podido ver que no estén siendo violentados, ¿no? Entonces, veamos cómo va a despuntar el 2021, ¿no? Me preocupa sobremanera que, por ejemplo, se empiecen a dar casos como el que subió Ecoavisa hace algún tiempo, donde había una jovencita que se llamaba Geraldine, que la llevaron a abortar su propia mamá. Descubrió que el padrastro la había estado violando y la chica está embarazada. Su propia madre lo perdona y la lleva a abortar. Y es el doctor del hospital el que denuncia a este señor que lo meten preso, ¿no? Y otra de las cosas es, yo puse cómo evitar la revictimización. Yo creo que la revictimización debemos trabajar para evitarla. No creo que sea la fórmula perfecta de la que voy a hablar, pero el otro día la asambleísta Cuesta mencionó la ley Micaela, que es la ley 27.499 de Argentina, donde se obliga a capacitar de manera obligatoria en género a todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Es decir, todo funcionario debe saber cómo atender a una víctima de violación. No puede ser, hace 2 años vi a una joven que acompañaba a una chica violada y la tuvieron 6 horas esperando, y ella misma, después de haber sido violada y violentada, tenía que estar subiendo y bajando a sacar las copias para su proceso. A mí me tocó vivir hace poco más de un mes la poca empatía de una funcionaria cuando el día que falleció mi papá me tocó ir a firmar papeles, mientras yo estaba llorando delante de ella firmando papeles. Le queda un minuto, ingeniera Estrella. Esto es lo último, ella tarareaba reggaetón. Entonces, me parece que falta capacitar, fortalecer a estas personas, instruirlas y de cierta manera hasta penalizarlas si es que no cumplen con su deber, que es prioridad ante las víctimas. ¿Ya? Eso es todo. Creo que no pasé de tiempo. Muchas gracias.